a todos los participantes que tienen que tener todos sus micrófonos y cámaras apagadas y las dudas que vayan surgiendo en el transcurso de la ponencia las van dejando en el chat. Y sin nada más que decir, doctor, puede comenzar. Muy bien, buenas noches. En primer lugar, quiero agradecer por la invitación a la Sociedad Científica de la Facultad de Medicina. Felicitarles por la iniciativa que tuvieron de haber organizado estas exposiciones, estas ponencias, que en realidad que para todos los estudiantes de medicina son bastante provechosas. Como bien les decía, mi nombre es José Barca Cortés, soy ginecólogo obstetra. Actualmente estoy trabajando en el Hospital San Juan de Dios. Afortunadamente trabajamos nosotros con residentes, con internos, con estudiantes, y bueno, en esto de la docencia es algo que todo médico debemos practicarla, porque los conocimientos que tenemos debemos saber reproducirlos sin ningún celo, sin ningún egoísmo, para que todos los que estén en esta carrera, los que estén incursionando en la medicina, puedan llevar de una forma adecuada el manejo para el bien de nuestras pacientes y de nuestra sociedad. Uno de los temas más conflictivos que se tiene, uno de los temas con mayor frecuencia que se observan, de las patologías más frecuentes que se observan en la mujer embarazada, es el parto prematuro. Y ustedes, los que han podido ya visitar el hospital, el servicio de ginecología y de obstetricia, han observado que siempre está presente esta patología, el parto prematuro, en las pacientes que se encuentran internadas en nuestro servicio. Bien, como una pequeña introducción, vamos a conceptualizar bien lo que es el parto prematuro. El parto prematuro es el nacimiento que ocurre antes de cumplidas las 37 semanas de edad gestacional. Eso quiere decir, desde las 22 semanas, que es su límite inferior para diferenciarlas de un aborto, de una amenaza de aborto, hasta las 36 semanas con 6 días antes de cumplidas las 37 semanas. El límite inferior que se ha puesto es, según la OMS, son las 22 semanas, o también se puede hablar de un peso fetal menor a 500 gramos, o de una longitud cefalocaudal de más o menos 25 centímetros. Dentro de toda esta clasificación, más que todo para ver la patología que es peor en el recién nacido, cuando es antes de las 28 semanas, se habla del parto inmaduro. Entonces, cuando tenemos un embarazo que se interrumpe entre las 22 y 28 semanas, tiene mucho peor pronóstico que los recién nacidos que superan esta edad gestacional. Y ya les iré explicando de a poco por qué es tan preocupante antes de las 28 semanas y por qué se van disminuyendo la patología después de las 28 semanas. El parto prematuro es un problema de salud pública. Según la OMS y según los indicadores de salud, la salud materno-fetal es importante para conocer la salud de una población. Mientras va empeorando la salud materno-fetal, también va empeorando los indicadores de salud de una población. Más o menos la frecuencia de un parto prematuro en Latinoamérica varía entre 5 a 12% en países desarrollados y va ascendiendo incluso hasta un 40% en países que son pobres. De todos estos partos, de todos los nacimientos que hay, especialmente en América Latina, el 75% de la mortalidad perinatal es responsable un parto prematuro y aproximadamente un 50% es responsable los prematuros de problemas neurológicos que hay en global en los recién nacidos. Más o menos la frecuencia de los partos prematuros son espontáneos en aproximadamente un 50%.
a causa de una ruptura prematura de membranas es más o menos un 30%, y los iatrogénicos o por enfermedades, o también están aquí clasificados por alguna enfermedad materna, por alguna indicación médica, está el resto del 20%. Entonces, como pueden observar, los que tenemos de causa desconocida, los que son, los que arrancan un parto pretérmino de forma espontánea, es la mayor cantidad de pacientes que tenemos dentro de toda esta población, que es aproximadamente un 50%, seguido por la ruptura prematura de membranas. ¿Cuál es la causa de los partos prematuros? Porque una paciente inicia su trabajo de parto antes de cumplidas las 37 semanas de edad gestacional. Se clasifican en 3 grandes grupos, de los cuales cada uno tiene su subclasificación. Entonces, los partos prematuros están asociados a los que son, como les decía, de origen idiopático, las que desconocemos la causa y arrancan con contracciones uterinas y con dilatación del cuello uterino, de forma que no podemos nosotros determinar cuál fue la causa. Posterior a una ruptura prematura de membranas, que es el segundo grupo que lo sigue, cuando la ruptura de membranas se produce antes de las 37 semanas y nos obliga a interrumpir el embarazo antes de llegar al término por una posible patología o una posible infección que puede llegar a una corioamnionitis. Y en el tercer grupo tenemos por intervención médica. En este grupo observamos a todas las pacientes a las que nos obliga también a interrumpir el embarazo antes del término por alguna enfermedad materna que esté corriendo riesgo su vida, como por ejemplo una preeclampsia severa, una eclampsia. Entonces nosotros debemos interrumpir el embarazo antes que llegue a término si la paciente se está complicando. Hay otras patologías también, como algunas infecciones, en este caso, por ejemplo, ya que estamos nosotros viviendo esta pandemia, que es el COVID-19, a veces nos obliga a interrumpir un embarazo antes del término para que la paciente pueda ser manejada adecuadamente, porque su vida probablemente esté corriendo riesgo si continuamos con el embarazo, o no se pueden llevar a cabo las medidas necesarias para poder salvar la vida a esa mujer. Dentro de todas estas estos 3 grandes grupos, hay factores que desencadenan un trabajo de parto prematuro, que desencadenan las contracciones uterinas que posteriormente nos llevan a la dilatación cervical, como por ejemplo la infección intraamniótica, que puede ser a causa de una ruptura prematura de membranas, o puede ser a causa de una vaginosis bacteriana. Esta infección intraamniótica provoca que el útero reaccione e inicie contracciones uterinas. Las infecciones intraamnióticas pueden ser por 4 vías que el útero se infecta. Por una vía ascendente, a través de una vaginosis bacteriana, la vagina que ha sido colonizada por algún microorganismo, que va ascendiendo, llega al corion, al amnios y posteriormente a la cavidad amniótica. Y no es necesario que haya una ruptura prematura de membranas o no, igual la infección puede llegar a la cavidad amniótica. Otra forma de infección es la vía hematógena en pacientes que presentan una sepsis, una infección generalizada. También puede infectar y desencadenar una amenaza de parto prematura. Otra vía es la vía retrógrada en pacientes como, por ejemplo, que estén cursando un problema quirúrgico como una apendicitis aguda perforada, una peritonitis, que provoca que esa pus que está dentro de la cavidad abdominal de forma retrógrada pueda llegar a la cavidad amniótica. Y finalmente, una que es menos frecuente, pero que se observa en lugares donde se realizan procedimientos como las punciones para sacar como por ejemplo la amniocentesis. La isquemia uterina, que se observa en pacientes que tienen la patología, como les decía, la preeclampsia o la eclampsia, que provoca una isquemia uterina que inicia las contracciones uterinas por la liberación de prostaglandinas. Una sobredistensión uterina, la sobredistensión uterina está por demás recalcar que pacientes que tienen embarazos múltiples, embarazos gemelares, y a mayor cantidad de fetos que tenga ese embarazo múltiple, va a ser menor la edad gestacional a la cual se va a iniciar un trabajo de parto prematuro. ¿En qué otras situaciones tenemos distensiones uterinas? Por ejemplo, en pacientes que tienen polidramnios, una cantidad excesiva de líquido amniótico, o en pacientes que presentan fetos que son grandes para su edad gestacional, como por ejemplo los macrosómicos, hijos de madres diabéticas, donde el útero se distiende tanto que se activan las fibras musculares y se inician las contracciones uterinas.
Una disfunción del cervix uterino, aquí tenemos esta también patología que es menos frecuente, pero que está presente dentro de nuestra población, que es la incompetencia cervical, donde el cervix no tiene la capacidad de mantenerse cerrado y llega a tal edad, a cierta edad gestacional y se inicia la dilatación cervical con la posible y la posterior pérdida del embarazo. Factores inmunológicos y estrés, esto se ha visto y se ha demostrado que el estrés inicia el parto prematuro por la liberación de prostaglandinas que hace que el útero comience a contraerse. La hemorragia coriónica y decidual en pacientes que presentan hemorragias, en pacientes que presentan patologías como por ejemplo una placenta previa que sea sangrante y corre riesgo también la vida de la madre si continúa el embarazo, nosotros debemos tomar la decisión de interrumpirlo antes de llegar a un término o a las 37 semanas. Entonces, ¿cuáles son los factores que nos desencadenan un parto prematuro? Nosotros lo podemos dividir en factores maternos, por ejemplo, cuando las condiciones fetales, con las condiciones sociales bajas, un nivel educativo ocupacional bajo, la raza negra está más predispuesta a la raza blanca a presentar una amenaza de parto prematuro o parto prematuro, una nutrición deficiente, el déficit del hierro, se ha demostrado en varios estudios que provoca una amenaza que nos lleva a los partos prematuros, el tabaquismo y las drogas, el tabaquismo especialmente, por ejemplo, la nicotina, produce vasoconstricción que posteriormente nos lleva a contracciones uterinas y a partos prematuros. Los defectos uterinos que pueden llevar también a amenazas de partos prematuros, las miomatosis, las edades menores a pacientes, los dos extremos, ¿no? En pacientes adolescentes y en pacientes mayores de 35 años, incluso va aumentando cuando pasa los 40 años. La paridad, la multiparidad también y los periodos intergenésicos cortos se han visto que son factores desencadenantes. Antecedentes de partos prematuros previos, de un parto prematuro previo, tiene posibilidad la madre de tener otro parto prematuro de más o menos un 35% de riesgo. Si tiene ya dos partos prematuros, va ascendiendo el riesgo a un 70%. Patologías maternas crónicas, como por ejemplo patologías renales, patologías del colágeno, patologías del corazón, pueden llevar también a un embarazo, a un parto pretérmino. Los propios del embarazo, como por ejemplo ya se les ha explicado, la incompetencia ísmico-cervical, una anemia gestacional, el déficit de hierro, la preeclampsia, eclampsia que nos obliga que por complicación materna puede también perder la vida la madre, como puede perder la vida el bebé si está descompensada y tenemos que interrumpir el embarazo antes de llegar al término. La diabetes gestacional, especialmente la diabetes gestacional descompensada, porque si es una diabetes gestacional que está bien controlada, se puede llegar tranquilamente al término. Y las placentas previas que sean sangrantes también nos obliga a interrumpir el embarazo. Factores fetales, como por ejemplo, les decía, el embarazo múltiple que provoca sobredistensión uterina, la eritroblastosis fetal, el polidroamnios, el oligohidramnios, también que nos obliga a interrumpir un embarazo antes del término, una ruptura prematura de membranas o una restricción del crecimiento intrauterino. Y finalmente, las condiciones médicas que nos obligan también a interrumpir un embarazo antes de llegar al término, como les decía también los propios del embarazo, como son la preeclampsia y eclampsia, y las inducciones selectivas prematuras, que algunas pueden ser iatrogéneas u otras pueden ser por alguna patología materna asociada. ¿Qué pasa con el recién nacido prematuro? Es preocupante tanto para la madre, para el médico, para la institución, para el neonatólogo, para el obstetra, para todo el servicio. Es preocupante cuando estamos frente a una amenaza de parto prematuro, más aún si ya viene la paciente con dilatación cervical, con algo que ya no podemos frenarlo. ¿Por qué? Porque este bebé tiene una probabilidad 180 veces mayor de fallecer que los bebés que nacen a término, por las múltiples patologías asociadas que vamos a explicar un poco más adelante.
La probabilidad de muerte y de complicarse es mayor cuanto menor sea la edad gestacional. Mientras más prematuro sea o sea inmaduro este producto, tiene más posibilidades de fallecer o de quedar con alguna secuela por alguna complicación relacionada con el parto prematuro. Como les decía, es un problema prioritario de salud pública. Tiene que ser de un manejo multidisciplinario donde no solo tienen que actuar médicos, sino que también tienen que actuar autoridades donde nos pongan servicios de salud que estén a disposición de la población, especialmente esa población vulnerable, esa población que vive en el campo, que no tiene acceso a servicios de salud adecuados para llevar un adecuado control prenatal y poder prever de que esa paciente no tenga un parto prematuro. Porque el bebé que nace con partos prematuros tiene múltiples lesiones. Eh, Nosotros en lo primero que pensamos cuando hay un bebé prematuro es en los pulmones, ¿no? Claro que es la complicación más frecuente el síndrome de distrés respiratorio, pero también hay varias complicaciones que a menor edad gestacional se van presentando también, como por ejemplo la hemorragia intraventricular que puede quedar con secuelas neurológicas, el bebé que haya nacido y tenga esta complicación, la enterocolitis necrotizante, la displasia broncopulmonar, la sepsis, persistencias del conducto arterioso y las retinopatías, que son patologías, como pueden ver ustedes, que son varias que pueden presentar este recién nacido, que si bien no llega a fallecer, puede quedar con alguna secuela que posteriormente va a ser un problema tanto para la madre como para el bebé. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? ¿Cómo nosotros nos damos cuenta que una paciente está con una posible amenaza de parto prematuro? Toda paciente que ingresa a un servicio de ginecología y obstetricia, un hospital, un centro de salud, que diga que tiene dolores, que aparentan contracciones uterinas, que se hacen frecuentes, que son intensas y que además se sienten dolorosas, entonces nosotros ya debemos sospechar que hay contracciones efectivas para iniciar un trabajo de parto. Lo primero que tenemos que hacer nosotros es determinar la edad gestacional. Y si es una edad gestacional que tenga menos de 37 semanas y con la presencia de contracciones uterinas, ya podemos catalogarlo como una amenaza de parto prematuro. Estas contracciones uterinas van a hacer que el cervix o el cuello cervical o el cuello de la matriz comience a presentar modificaciones, tanto como la dilatación y el borramiento. Y una vez que comienza a presentar ya modificaciones cervicales, es más difícil de controlarlo y de poder frenarlo si no a comparación de que si no las presenta. Entonces nosotros debemos darnos cuenta y debemos detectarlo antes que se inicien estas modificaciones, que en realidad es bastante difícil hacerlo porque las pacientes a veces llegan demasiado tarde y el trabajo de parto prematuro ya se ha instaurado y lo único que tenemos que hacer es tratar de tenerlo el mayor tiempo posible para poder realizar una maduración fetal con los medicamentos que vamos a explicar más adelante y así evitar que el bebé nazca y pueda tener las complicaciones que se ha explicado anteriormente. Si es que es una amenaza de parto prematuro ocasionado por alguna infección, como por ejemplo una infección del tracto urinario, la paciente, además de las contracciones uterinas, va a referir que tiene dolor para orinar, que es la disuria, orina más veces al día, la polaquiuria, tiene una sensación de orinar a cada rato, un tenesmo vesical y todas esas molestias asociadas con infecciones del tracto urinario que pueden llegar incluso hasta tener malestar general, fiebre, si es que la paciente ya llegó a complicarse su infección y llega a tener pielonefritis. Debemos evidenciar si es que hay o no presencia de secreciones vaginales para catalogar si estamos frente a una vaginosis bacteriana, que es una causa muy frecuente también de amenaza de parto prematuro. Si es que la paciente ingresa a un servicio indicando que ha eliminado líquido, que no sabe si es orina, que ha mojado la ropa interior, incluso pasado hasta la cama, entonces nosotros debemos sospechar de una ruptura prematura de membranas y evidenciar de que si hay o no salida de líquido amniótico y hacer las pruebas pertinentes para catalogarlo como una ruptura prematura de membrana. Y es también importante, aunque no deja de ser importante toda la clínica, que es lo principal con lo cual nosotros vamos a sospechar esta patología, realizar exámenes de laboratorio y de gabinete. La ecografía es importante en este caso porque ¿qué nos va a ayudar a saber la ecografía? Nos va a ayudar a determinar la edad gestacional,
de que si hay dudas, por ejemplo, hay pacientes adolescentes, hay pacientes que no realizan controles prenatales, no nos indican cuándo es una fecha de última menstruación certera, no tiene ecografías, no tiene control, es muy difícil poder determinar la edad gestacional, y la ecografía va a ser un instrumento muy útil para nosotros para poder ver la edad gestacional del bebé. También nos sirve la ecografía para poder medir la longitud del cervix, para ver si hay alguna tunelización o si está permeabilizándose, que a veces es un poco dificultoso para realizarlo con el tacto vaginal. Y además de que nos va a indicar si es que ha habido una posible ruptura prematura de membranas, la cantidad de líquido amniótico, y nos puede ayudar también a hacer un perfil biofísico fetal para ver el estado de vitalidad que pueda tener el bebé o el feto en esos momentos del ingreso. Y los laboratorios de rutina que siempre se realizan, y si es que se sospecha también una infección urinaria, podemos realizar un examen general de orina para poder iniciar un tratamiento, además de la tocólisis, que es que es el frenar las contracciones. Podemos hacer otro tratamiento que sea paralelo a la del parto prematuro con antibióticos, si es que en realidad sería necesario. ¿Cómo hacemos el diagnóstico del parto prematuro? Lo más importante al ingreso es la anamnesis, realizando una buena historia clínica, preguntando a la mujer las características de los dolores que presenta, si son dolores esporádicos, si son dolores que se asemejan a contracciones uterinas, la hora del inicio de las contracciones uterinas, más o menos cada cuánto tiempo le viene, cuánto dura más o menos cada contracción, y con esto nosotros vamos a ir ya catalogando si son contracciones uterinas verdaderas o son contracciones verdaderas de trabajo de parto, o son simplemente contracciones de Braxton Hill, que son contracciones que no son dolorosas, que no son frecuentes y que no son intensas. Esas contracciones ya aparecen normalmente a partir de las 30 semanas, pero cuando ya se tornan intensas, se tornan frecuentes y la paciente empieza a sentir dolor, ya son contracciones que posiblemente estén iniciando un trabajo de parto prematuro. Determinamos la edad gestacional para saber si es que es un prematuro, para ver si es que la paciente tiene menos de 37 semanas de edad gestacional. Y hay algunos marcadores que nos van a ayudar, ¿no?, para la predicción del parto pretérmino. Si bien es muy difícil poder predecirlo, se han hecho ya muchos esfuerzos para hacer algunos laboratorios para poder ver la forma de predecirlo. Debemos tomar en cuenta ya en el control prenatal de la paciente antecedentes, por ejemplo, de partos prematuros previos, si es paciente que tenga embarazo gemelar, si tiene diabetes, si tiene alguna otra patología. Con todo eso nosotros podemos ir ya prediciendo si la paciente va a poder llegar al término o no. Y hay algunos laboratorios que se pueden hacer, como por ejemplo la fibronectina fetal, que es una glucoproteína que aparece en secreción vaginal o en cervix cuando la paciente va a tener un posible parto prematuro. Pero esta fibronectina fetal necesita de un laboratorio con alta tecnología para realizarlo. Yo que tenga entendido, en Bolivia no se la realiza porque es un laboratorio que en realidad nos va a decir si va a tener o no va a tener, pero lo más importante en el parto prematuro va a ser el poder tratarlo y poder madurar al bebé antes que nazca, poder madurarlo para que no tenga las complicaciones que tiene todo recién nacido prematuro. Y la ecografía cervical, que también es un factor predictivo para las pacientes que posiblemente tengan un parto prematuro. En la ecografía cervical que realizamos, las ecografías transvaginales, nos va a indicar la longitud del cervix. Y si la longitud del cervix es de menos de 2 centímetros de longitud, esa paciente es potencialmente riesgosa para llegar a un parto prematuro. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de las pacientes que estén cursando una amenaza de parto prematuro? El tratamiento se va a dividir en dos grupos. El que tiene el grupo de las medidas generales y el grupo de las medidas terapéuticas. Las medidas generales, como por ejemplo el reposo en cama, que se ha visto que si aumentamos el flujo uteroplacentario con la paciente en cama, va a disminuir las contracciones uterinas y van a disminuir las molestias. Si bien no hay estudios randomizados, macroestudios para ver que si el reposo en cama es efectivo o no,
porque no se puede realizar un estudio a ese nivel, se ha visto que puede ser efectivo al aumentar el flujo uteroplacentario. La hidratación parenteral, también no hay muchos estudios concluyentes, pero se ha visto en varios en varias pacientes que cuando no tienen una buena hidratación, cuando tienen un volumen plasmático disminuido, aumenta la secreción de oxitocina y eso va a hacer que el parto, que las contracciones uterinas se inicien en las pacientes embarazadas antes de las 37 semanas. Y las medidas terapéuticas que se dividen en tres grandes grupos, que son las drogas tocolíticas. Las drogas tocolíticas son aquellas drogas que van a inhibir las contracciones uterinas, por lo menos para darnos tiempo a poder realizar una adecuada maduración fetal. Los antibióticos, en caso que la paciente esté cursando con una infección, como por ejemplo en pacientes con ruptura prematura de membranas que han llegado a corionitis, pacientes con infecciones vaginales, pacientes con infecciones del tracto urinario, también es necesario, además de las drogas tocolíticas, utilizar antibióticos para evitar las posibles complicaciones con una infección. Y finalmente, la maduración fetal, que vamos a ir desglosando cada una de estas medidas terapéuticas hacia grandes rasgos para que podamos entender cómo estas tres medidas terapéuticas nos pueden ayudar a tener una mejor evolución tanto para la madre como para el recién nacido, especialmente para el recién nacido. Entonces, ¿en qué consiste? Primero, las drogas tocolíticas. Las drogas tocolíticas, como les decía, son aquellos medicamentos que vamos a administrar a la madre para inhibir las contracciones uterinas que ya fueron instauradas y que posiblemente puedan llegar a provocar modificaciones cervicales, y esas modificaciones cervicales después no se puedan frenar y el feto pueda ser expulsado antes de llegar al término. Se dividen en varias, ¿no? Están los bloqueadores de los canales de calcio, el sulfato de magnesio, estimulantes de los receptores beta, los inhibidores de la producción de prostaglandinas, la progesterona, los análogos de la oxitocina y el alcohol etílico. Entonces, todas estas drogas lo que van a hacer es evitar ayudar que este músculo se relaje y disminuir las contracciones uterinas. La droga a elección es la que mejor lo sepa utilizar el ginecólogo o lo que más estén familiarizados los ginecólogos del servicio. Como por ejemplo, aquí en Tarija lo que más utilizamos son los bloqueadores de los canales de calcio. Dentro de este grupo de los bloqueadores de canales de calcio, nosotros utilizamos el nifedipino. ¿Qué hacen estos medicamentos? Estos medicamentos lo que hacen es disminuir el transporte de calcio a través de la membrana celular, lo que va a evitar la despolarización celular, evitando así las contracciones uterinas. El nifedipino nosotros lo utilizamos como una dosis de impregnación cuando la paciente ingresa cada 30 minutos, es decir, al ingreso a los 30, 60 y 90 minutos. Eso va a provocar que las contracciones uterinas cesen y después la dejamos con una de mantenimiento de 20 miligramos cada 6 u 8 horas según la respuesta de la paciente. Lo que se sugiere es no superar los 160 miligramos de nifedipino al día. Y las posibles efectos adversos que nos pueda presentar este medicamento son náuseas, vómitos, hipotensión, que no son graves, pero que pueden ser detectados precozmente por el ginecólogo del servicio para poder tratarlo adecuadamente. Entonces, este es de los medicamentos más utilizados, de los que mejor efecto tocolítico tiene y los menos efectos adversos que presenta. Porque después tenemos el sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio es un mineral que nos va a ayudar también a disminuir el transporte de calcio a través de la membrana celular y eso va a evitar la despolarización y la posterior contracción uterina. El sulfato de magnesio nosotros más que para la uteroinhibición lo utilizamos para la neuroprotección del recién nacido. Se sugiere utilizar el sulfato de magnesio en fetos que tengan menos de 30 semanas de edad gestacional y que tengan un trabajo de parto instaurado, y que eso va a ayudar a evitar la hemorragia intraventricular una vez nacido el feto. Los estimulantes de los receptores beta, los receptores beta ayudan a provocar relajación del músculo uterino. Si nosotros utilizamos estos estimulantes de los receptores, va a ayudar a que las contracciones cedan. En este caso, tenemos, por ejemplo, que se utilizaba antes aquí en
Tarija, en Bolivia, pero que ha sido superado por el nifedipino, que era la ritodrina, por sus múltiples efectos adversos que tenía y en la madre y en el feto. Posteriormente también tenemos los inhibidores de la producción de prostaglandinas, es otro grupo que también es muy utilizado en los servicios de ginecología y obstetricia, no solo para las amenazas de parto prematuro, sino también para las amenazas de aborto. La prostaglandina va a provocar que haya contracciones uterinas que puedan irse aumentando en intensidad y frecuencia. Dentro de este grupo tenemos a los AINES y dentro del más utilizado está la indometacina, que la indometacina puede ser utilizada por vía rectal o por vía oral. Cuando es utilizada por vía rectal, se utiliza entre 50 a 100 miligramos y se recomienda no superar los 200 miligramos cada 24 horas de un máximo de 3 dosis. No se utiliza, se ha visto que hay múltiples efectos adversos, entre ellos el oligoamnios, porque disminuye el flujo renal y provoca que en el embarazo se presente un oligoamnios, y después de las 32 semanas tampoco se sugiere utilizarlo porque se ha visto que hay un cierre precoz del conducto arterioso. La progesterona se ha visto que es más efectivo para evitar un parto prematuro en pacientes que tengan un factor de riesgo para presentar una amenaza de parto prematuro que para su tratamiento cuando ya está instaurado. Entonces es más para evitarlo que para tratarlo. Los análogos de la oxitocina, que son medicamentos que se unen a los receptores de oxitocina, no dejando así que la oxitocina vaya a actuar a nivel del músculo uterino, y el alcohol etílico, que también se ha dejado de utilizarlo porque se ha visto que se necesita dosis elevadas y a repetición de utilizar alcohol etílico. ¿Cómo funciona el alcohol etílico para la disminución de las contracciones uterinas? Va a inhibir la producción de oxitocina en la neurohipófisis y además tiene un efecto depresor y relajante del músculo uterino. Además de los tocolíticos, utilizamos los antibióticos en caso de infecciones de tracto urinario y de vaginosis bacteriana, que muchas veces se ha visto que es suficiente con utilizar los antibióticos para inhibir las contracciones uterinas. Además de estos grupos que observamos aquí de la infección y la vaginosis bacteriana, tenemos a pacientes con ruptura prematura de membrana. Entonces debemos utilizar, además de los tocolíticos, para evitar complicaciones tanto maternas como fetales, antibióticos, ya sea adecuados según la patología por la cual esté cursando la madre. Y la maduración fetal, antes denominada maduración pulmonar, que se realiza con los corticoides, utilizamos dos tipos de corticoides que han sido muy estudiados ya aproximadamente desde la década de los 90, donde sugieren el utilizar los corticoides para la maduración fetal, porque no solo nos sirven en el síndrome de distrés respiratorio, sino que también nos sirven para evitar las hemorragias intraventriculares y las enterocolitis necrotizantes. Utilizamos dos, que son los recomendados por los estudios realizados, que son la betametasona y la dexametasona. Entre los dos no hay estudios concluyentes que digan cuál es mejor el uno contra el otro. Sí hay unos cuantos estudios que dicen que es mejor, por ejemplo, la dexametasona para evitar las hemorragias intraventriculares, que supera un poco a la betametasona, pero cualquiera de los dos que nosotros tengamos a disposición podemos utilizar. Las dosis que utilizamos son de betametasona, 12 miligramos intramuscular cada 24 horas por 2 dosis, o la dexametasona de 6 miligramos intramuscular cada 12 horas por 4 dosis. Ambos, como pueden ver, se utilizan 24 miligramos en total para el tratamiento de la maduración fetal. ¿Cómo actúa evitando el síndrome de distrés respiratorio? Como ustedes saben, el surfactante pulmonar es una sustancia imprescindible para evitar el colapso pulmonar porque se encuentra en los alvéolos y disminuye la tensión superficial, lo que evita que se colapse ese pulmón del recién nacido. Y lo que hace el corticoide es estimular a los neumocitos tipo 2 de los pulmones del feto para que produzca más surfactante pulmonar para evitar ese colapso y evitar la enfermedad de membrana hialina en el recién nacido.
Se sugiere utilizarlo entre las 24 y 34 semanas. Después de las 34 semanas ya ese neumocito está maduro y ya no requiere de utilizar estos corticoides. Aunque últimos estudios todavía sugieren utilizar los corticoides entre las 34 y las 37 semanas porque se ha visto que disminuye el síndrome de distrés respiratorio, disminuye el ingreso del recién nacido prematuro a los servicios de neonatología y disminuye las complicaciones que tiene todo recién nacido prematuro. Estos estudios ya han salido y sugieren utilizarlo igual posterior a las 34 semanas. Lo que no sugieren realizar son dosis repetidas semanales. Antes se pensaba que mientras más dosis de corticoides se utilice, era mejor, pero ahora solo se recomienda una dosis más de refuerzo si es que ha pasado más de 2 semanas o 14 días después de la última dosis de haber recibido el corticoide para poder ser tratado adecuadamente. Como les decía, utilizamos la betametasona y la dexametasona. ¿Por qué utilizamos entre esas edades gestacionales? Entonces, podemos observar aquí en este cuadro, que es bastante interesante, donde aquí está el porcentaje de la posible complicación y aquí está la edad gestacional a la cual este feto puede tener esa complicación. Como por ejemplo, un síndrome de distrés respiratorio. El distrés respiratorio, como pueden observar, si es un feto de 24 semanas, va a estar en el 100% de todos los fetos que nazcan a esta edad gestacional, aproximadamente hasta las 28 semanas. Es indispensable realizarlo para la maduración pulmonar corticoide porque hasta esta edad gestacional es muy riesgoso la enfermedad de membrana hialina. Y de ahí va bajando bruscamente hasta las 34 semanas, donde les decía que ya los neumocitos tipo 2 están maduros y secretan el surfactante pulmonar de manera adecuada. Pero aquí aún hay un 10% de riesgo por el cual los últimos estudios se dicen que todavía se utilice hasta las 37 semanas, donde ya el riesgo es prácticamente cero. La sepsis en el recién nacido, la sepsis en el feto de 24 semanas es aproximadamente un 40%, va ascendiendo hasta el 60% a las 26 semanas, de ahí va disminuyendo drásticamente hasta que a las 37 semanas se va acercando prácticamente a cero. La hemorragia intraventricular, que tenemos la línea verde, a las 24 semanas aproximadamente un 50% de los bebés que nazcan a esta edad gestacional van a presentar una hemorragia intraventricular y va descendiendo y ya desde las 32 semanas de edad gestacional, esta hemorragia intraventricular se va aproximando a cero. Es por eso que el sulfato de magnesio que utilizamos para la neuroprotección del bebé se recomienda utilizar hasta las 30 o máximo hasta las 32 semanas, donde es que más alto, relativamente más alto su riesgo de presentar una hemorragia intraventricular. Y una patología que es menos frecuente que el del recién nacido, pero que puede presentarse también en los prematuros, es la enterocolitis necrotizante, donde aquí podemos observar que casi durante todo la edad gestacional, cuando es prematuro, tiene un riesgo aproximado de entre un 15 a un 10%, pero a partir de las 32 semanas ya prácticamente es un riesgo cero. ¿Cuáles son las contraindicaciones para evitar las contracciones uterinas? O sea, cuando nosotros no debemos utilizar medicamentos para frenar estas contracciones uterinas. Hay contraindicaciones maternas absolutas, como por ejemplo una ruptura prematura de membranas que ya curse con corioamionitis, un desprendimiento prematuro de placenta normoinserta en placentas previas sangrantes, preeclampsia severa o eclampsia, inestabilidad hemodinámica materna y las nefropatías graves. Ahí, cuando la madre presenta alguna de estas complicaciones, no debemos utilizar la tocólisis o las drogas para frenar las contracciones. Las maternas relativas, una preeclampsia leve, una preeclampsia que nosotros podamos controlar y podamos llevarlo al bebé a más cerca de término posible. Una dilatación cervical mayor a 5 centímetros ya no va a ser muy efectivo utilizar la tocólisis. Las contraindicaciones fetales absolutas, como por ejemplo un óbito fetal, no tiene razón de ser evitar las contracciones, anomalías fetales incompatibles con la vida, monitoreos fetales que sean anormales o preocupantes, alteraciones importantes del bienestar fetal, las fetales relativas, una eritroblastosis fetal, una restricción de crecimiento intrauterino, una insuficiencia uteroplacentaria.
Algunas contraindicaciones para las drogas que provocan la autocólisis, como por ejemplo para los betamiméticos, si la paciente tiene una patología cardíaca descompensada, hipertensión crónica, diabetes mellitus o fiebre de origen desconocido, no se recomienda utilizar los betamiméticos. Para los antiprostaglandínicos, pacientes, como sabemos, son AINES, entonces si tienen una patología del tracto digestivo superior, como por ejemplo úlceras, no es recomendado utilizar pacientes con epilepsia o placentas previas sangrantes. Y para los calcio antagonistas, como en este caso les decía el nifedipino, pacientes con patología cardiovascular importante, con taquicardia materna o con hipotensión materna. ¿Cuál es la vía de terminación recomendada para partos en pacientes con un trabajo de parto prematuro? Pues nosotros debemos tomar en cuenta varios factores. No se puede decir a todos los prematuros hacer la vía de terminación alta como cesárea o a todos los prematuros se recomienda hacer parto. Son varios los factores que tenemos que tomar en cuenta, como por ejemplo la paridad de la madre, la presentación del feto. Si es una presentación cefálica es mucho más fácil que se haga. Si es una presentación podálica se recomienda hacer nomás la cesárea. A veces nosotros pensamos que por ser un recién nacido prematuro es mucho más fácil que se haga, pero el prematuro tiene más posibilidades de que una presentación pelviana, siempre la cabeza del prematuro es más grande que el resto del cuerpo, entonces hay más posibilidad de una retención de cabeza última. Hay más posibilidad de traumatismos en su paso por el canal del parto y hay más posibilidad de prolapso de cordón en pacientes que tengan una presentación pelviana y a su mismo tiempo sean prematuros. Eso tenemos que tomar en cuenta más que todo para la vía de terminación. Y para la prevención, como les decía, no hay mucho. Es un problema de salud pública y tenemos que saber afrontarlo y tenemos que hacer muchas actividades que puedan disminuir el riesgo para pacientes que lleguen a una amenaza de parto prematuro. Como por ejemplo, si detectamos en control prenatal vaginosis bacteriana, debemos saber tratarla con el antibiótico adecuado para poder evitar que esta vaginosis inicie un trabajo de parto prematuro. Cervix con acortamiento, pacientes ya que vengan con antecedentes de parto prematuros, también hay que sospechar de que sea un cervix que tenga una incompetencia y realizar ecografías transvaginales, medir la longitud del cervix en las pacientes para saber si tiene un riesgo, un posible riesgo de que ese cervix sea incompetente y pueda empezar a presentar modificaciones antes de llegar al término y perder el embarazo antes de las 37 semanas. Y como les decía, si la paciente ya ha tenido un antecedente de parto prematuro, tiene que ser una paciente que sea mucho más, con mucho más cuidado, tener mucho más cuidado durante sus controles prenatales, pacientes que debemos tratar de determinar la posible causa del anterior parto pretérmino para poder ver si podemos tratar este nuevo embarazo y evitar que el embarazo llegue a interrumpirse antes de llegar al término. Hay medidas generales para prevenir el nacimiento antes del término que podemos tomarlas en cuenta y que van a ser de gran ayuda para las pacientes que acudan a nuestro consultorio por un control prenatal. Se pueden dividir en medidas sociales y en medidas ya cuando la paciente está embarazada. ¿Cuáles serían las medidas sociales? Una educación sexual y reproductiva, mejorar el nivel educativo de la población, una alimentación equilibrada y una planificación familiar adecuada, porque el periodo intergenésico corto también es un factor de riesgo para la amenaza de parto prematuro. Y cuando la paciente ya acuda a controles prenatales, debemos tener un adecuado control prenatal, con una buena anamnesis y con un buen examen físico de laboratorio y de gabinete adecuados para poder ver que ese embarazo esté dentro de sus parámetros normales. Suplementación de vitaminas con hierro. Múltiples estudios han dicho que el déficit de hierro se correlaciona con las amenazas de parto prematuro. Disminuir la probabilidad de infecciones, detectarlas precozmente para poder ser tratadas, infecciones urinarias o las vaginosis bacterianas, que son las más frecuentes. Y si es una paciente que tiene hábitos como tabaquismo o drogas, hay que explicarle a la madre que si quiere continuar con un embarazo, con una evolución favorable, debe evitar el tabaquismo y debe evitar el consumo de drogas. Bueno, eso sería en cuanto al parto prematuro. Si es que han quedado alguna duda, no sé si hay un tiempo para preguntas, por favor, al moderador, si es que...
Eh, ¿Alguien tiene alguna pregunta? sí, doctor, todas las preguntas que tengan pueden activar su micrófono o dejarlas en el chat para que se lean. Y pues, doctor, no es nada agradecerle por brindar su tiempo y este tema que es un problema de salud pública real en Tarija. Bueno, yo nuevamente agradecer a la facultad y a la sociedad científica de la Facultad de Medicina por hacer estas actividades que son tan importantes para los estudiantes. Siempre presto a cualquier invitación y es para mí un placer hacerlo, ¿no? Si es que hay preguntas, si es que ha quedado todo claro, podemos charlar un rato de parto prematuro. Me parece que no hay. Bueno, agradecer por su atención y espero que les continúe yendo bien en esta disertación. Bueno, chicos, vamos a dar un tiempo de 10 minutos el- para la siguiente ponencia, así que solo les pongan su tiempo y nos vemos en 10 minutos.
cuiva, así que dudas mientras, mientras se haga la ponencia, las dejan en el chat y sin más que decir, doctor, puede comenzar. Bueno, buenas noches, gracias por permitirme compartir con ustedes este tema importante, ¿no? En la ginecobstetricia. Vamos a acomodar esto aquí. Ya. Entonces, las hemorragias de la segunda mitad del embarazo son, pues, como su propio nombre lo dice, aquellas hemorragias que se van a presentar cuando el embarazo tenga más de 22 semanas, va a ser hemorragia vía transvaginal, ¿ya? Y su importancia recabe porque saberlas diagnosticar a tiempo va a significar de mucha importancia en lo que es el control prenatal y el mismo tratamiento o el desenlace del embarazo. Ahora, para saber las causas de lo que son las hemorragias transvaginales en los embarazos mayor a 22 semanas, hay causas generales en las cuales podemos hablar acerca de una discrasia sanguínea, que es una enfermedad propia de la madre. También hay causas ginecológicas, por ejemplo, una infección del cervix, también pólipos cervicales, también podemos ver el mismo cáncer de cervix, que puede ser una causa ginecológica del sangrado, o también un mioma que se ubica a nivel del cervix, ¿no? Por eso es importante que cuando lleguen pacientes que presenten sangrado a esta edad, entonces se les debe realizar una especuloscopía para poder determinar cuál es el origen del sangrado, ¿no? Ahora, lo que vamos a hablar ahora son las causas obstétricas y vamos a hablar de las cuatro fundamentales que son el desprendimiento prematuro de la placenta, una placenta previa, la basa previa y la rotura utérica. Vamos a comenzar con lo que es la que es más frecuente, el desprendimiento prematuro de placenta. Tiene una frecuencia de 0,05 a 1% de todas las que se presentan, ¿ya? Está directamente o está muy relacionado un 40 o 60% con lo que son las preeclampsias, una hipertensión gestacional conocida como preeclampsia. También está relacionado con los traumatismos, con aquellos pacientes que llegan al hospital y que refieren que se han caído en horcajada, que han empezado a sangrar, ¿no? Está muy relacionado con los traumatismos. También con la presencia de cordón corto, ya que sabemos que el producto va a cambiar de situación, de posición, y esto puede hacer una presión hacia la placenta y hacer que a la vez vaya desprendiendo. También también la evacuación brusca de un polidramnios también puede producir lo que es un desprendimiento prematuro de la placenta y los embarazos múltiples, ¿no? Cabe recalcar también que estos desprendimientos también se van a presentar en pacientes que sean añosas y pacientes también multíparas, ¿no? Multigestas, Ahora, sabemos bien que la placenta va a ser el intermedio que va a hacer que pase la sangre de la madre a través de la placenta al producto y viceversa. Cuando se da el desprendimiento prematuro de la placenta, entonces ya no retorna la sangre, ya no hace contacto con la sangre materna y se va formando un hematoma detrás de la placenta. Y este hematoma es el que causa todo lo que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, el hematoma retroplacentario lo que va a causar es va a disecar y separar por completo las membranas. A su vez va a romper las membranas y se va a introducir en el líquido amniótico y va a buscar por dónde salir. El hematoma va a aumentar de tamaño y va a querer salir por algún lugar y entonces va a buscar, puede salir por el borde mismo de lo que es la placenta y empezar a sangrar, o directamente puede estar escondido y seguir creciendo detrás de la placenta y entre el útero y la placenta, ¿no? A veces por eso no se presenta un sangrado. La clínica. Ahora, la clínica va a depender de qué tamaño vaya a ser este hematoma y de cuánta la superficie que va desprendiendo de la placenta. Por ejemplo, si es muy leve, menos del 10%, por ejemplo, ya puede ser asintomático. No, la paciente no va a sentir nada, no se va a presentar un síntoma en sí, y puede pasar incluso desapercibido y solamente verse en el momento del alumbramiento donde se ve que existe una necrosis a nivel placentaria.
Ahora, va a empezar a presentar síntomas cuando ya sea, por ejemplo, menor a un tercio, ya, o más del 30%, donde va a aparecer una ginecorragia oscura, que es un sangrado oscuro. Hay que tener en cuenta mucho lo que es la clínica, y va a ser un sangrado oscuro, va a ser intermitente, perdón, continuo este sangrado, ya. El útero va a estar irritable, va a ser una paciente que va a tener el útero bien, bien doloroso. Ustedes la van a palpar y van a sentir que la paciente se queja de dolor. Va a estar hipertónico por tal. Ahora el feto va a tratar de compensar al principio ya la falta de oxígeno y por misma hemorragia va a tener una taquicardia y posteriormente ya va a empezar a tener una bradicardia porque el efecto de compensación no va a estar funcionando o se va a cansar, ¿no? Ahora, cuando el desprendimiento de la superficie placentaria es mayor a un tercio, entonces ya empieza a ser más grave lo que es el cuadro tanto para la madre como para el producto. Van a aparecer los signos de shock, un shock hipovolémico, obviamente, ya. El útero va a estar más hipertónico, el dolor va a ser más constante. En este momento ya la ausencia de latidos cardíacos ya no se lo va a poder percibir, ya prácticamente se produce el óbito. Y pues lo más peligroso para la madre es que empieza a aparecer trastornos de la coagulación, ¿no? Y aparece lo que es el ciclo. Ahora, el diagnóstico es fundamentalmente clínico, ¿no? Si ustedes tienen una paciente que llega al servicio donde ustedes estén trabajando y la paciente refiere un dolor intenso, ustedes sienten un útero súper hipertónico, ya ven que es un sangrado oscuro, que tiene un sangrado transvaginal que es oscuro, la paciente puede estar relacionada con presión alta, como hemos dicho, una preeclampsia, una presión alta, o refiere que se ha caído, entonces es casi seguro que está produciéndose un desprendimiento prematuro de una placenta. Ahora, ¿qué nos sirve para diagnosticar una herramienta? La ecografía, ¿no? Pero si tenemos una paciente que está con ya signos de shock hipovolémico, que ya el bebé está en bradicardia, entonces ya no vamos a estar esperando en una ecografía, que sabemos que a veces la ecografía no está a la predisposición, a veces hay que llamar al ecografista, a veces hay tratamientos sin venir, más o menos. Entonces, mejor es colocar una vía y referir si es que hay que hacerlo o ya proceder a lo que conlleva, ¿no? Si estamos en un centro de mayor complejidad. El tratamiento, como decíamos, ante la sospecha clínica hay que buscar una resolución inmediata, ¿no? Si hay signos de shock, hay que tratar el shock. Y hay que realizar la evacuación uterina, ¿no? Entonces, generalmente se realiza una cesárea para poder prevenir el óbito fetal, para prevenir también que aumente el riesgo materno de tener un SIC, ¿ya? Y entonces, no se va a optar mucho por lo que es el parto vaginal, ¿no? A menos que ya llegue completa o que nos demos cuenta de este cuadro cuando la paciente ya esté completa o cuando ya esté ya en el expulsivo, ¿no? En ese caso sería otro. Pero si es que llega así como decíamos, si está con 4 dilatación, por ejemplo, en trabajo de parto, entonces lo mejor sería realizar la cesárea, ¿no? Y es lo mejor, lo más óptimo para la madre y también para el producto. Otro de las hemorragias de la segunda mitad es la placenta previa. ¿Y qué es la placenta previa? Pues la placenta previa es una implantación anómala, ¿ya? La placenta en vez de implantarse donde debe, va a implantarse en el segmento inferior del útero, ¿ya? Y esto va a localizarse cerca o sobre el orificio cervical interno. Tiene una frecuencia de 0.6 a 1%, perdón, 1.4%, es menos prevalente que el desprendimiento prematuro de placenta, ¿ya? Y los factores predisponentes son antecedentes de haber lesión a nivel uterino, por ejemplo, unas cesáreas, unas miomectomías, haberse realizado legrados. También hay que tomar muy en cuenta una placenta previa en mujeres añosas igual, multigestas también, porque sabemos que cada parto, cada inserción de la placenta anterior y la posterior alumbramiento ya va a dejar cicatrices en la placenta y eso también son lesiones que presentan, perdón, en el útero y también son lesiones en el útero. Y también el antecedente de una placenta previa es muy alta la probabilidad de que el próximo embarazo también tenga una placenta previa, ¿no? Ahora, la clasificación. Si podemos ver en el lado izquierdo, por ejemplo, ya vemos que la placenta está ubicada adecuadamente donde debe ser, ¿no?
debe estar implantada en el fondo del útero o en el tercio superior, y más que todo se implanta en la cara posterior uterina, ¿no? Entonces es una placenta normal. La siguiente, como podemos ver, el margen inferior de la placenta se encuentra, como su propio nombre dice, marginal, o sea, en el margen de lo que es el orificio cervical interno. Entonces esta sería una placenta previa marginal. La parcial es cuando el orificio cervical interno se encuentra cubierto parcialmente, como su nombre lo dice, con el borde inferior de la placenta. Y la oclusiva total ya es cuando la placenta está obstruyendo totalmente, ya, el orificio cervical interno. Está entonces la placenta entre lo que es el orificio cervical interno y la presentación del producto, ¿no? Por lo general también puede darse mucho que las placentas previas se vienen acompañadas de una presentación podálica del producto, ¿no? Aquí vemos las imágenes. Ahora, la clínica. Es importante siempre. La clínica, sabemos que muchas veces vamos a empezar a trabajar después de salir de la universidad en centros de primer nivel y no vamos a optar, no vamos a tener una ecografía, ¿no? Entonces, la clínica es muy importante. ¿Qué vamos a encontrar? El signo dominante ya es la hemorragia. Pero esta hemorragia, a diferencia de la placenta previa, ya va a ser espontánea, va a ser de un color rojo rutilante. La placenta previa decíamos que era un color rojo oscuro. Ahora, no va a haber dolor. Decíamos que en la placenta previa iba a haber dolor, ¿no? Iba a haber dolor, la paciente iba a estar álgida, con mucho dolor, y vamos a colocar nuestra mano en el abdomen y vamos a sentir un útero súper contraído. En este caso, no hay dolor, no hay contracción uterina. El sangrado es intermitente, quiere decir que la paciente puede llegar con sangrado, puede estar en reposo y se puede cohibir la hemorragia, se puede cortar y después de un momento puede volver a sangrar, ¿no? Ante el movimiento de la paciente o incluso estar en reposo. Y aparece en los últimos meses del embarazo, ¿no? Sabemos que la placenta, por ejemplo, hasta la semana 28 va a migrar, ¿no? Entonces, en aquellas ecografías, por ejemplo, cuando van a un control prenatal y donde dicen placenta previa a las 25 semanas, entonces hay que darles chance, ¿no? Porque sabemos que la placenta va a emigrar. El diagnóstico, anamnesis, ¿no? La paciente que llega con una hemorragia indolora, de aparición brusca e intermitente, hay que sospechar mucho en una placenta previa, ¿no? Al examen físico, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Hemos dicho en ausencia de contracciones, no vamos a encontrar contracciones, el producto va a estar bien, ¿ya? La frecuencia cardíaca prácticamente va a estar normal, igual, a diferencia del desprendimiento prematuro de la placenta, donde se va a poder ver o taquicardia al principio o bradicardia al final, ya en este caso el producto va a tener una frecuencia cardíaca fetal normal. Es importante, decíamos al principio, realizar la especuloscopía en estas pacientes que llegan con el sangrado transvaginal, ¿no? Entonces, al realizar la especuloscopía, vamos a ver que el sangrado viene a través del orificio cervical externo, a través de él, y no vamos a ver ningún otro tipo de lesión al otro lado. Y entonces, vamos a evitar hacer el tacto, ¿no? No, en estas pacientes no hay que realizar tacto vaginal, porque podemos producir una lesión mayor al realizar tacto y tocar con lo que es la placenta, ¿no? Aquí sí, la ecografía nos sirve mucho, nos sirve muchísimo si la paciente está estable, si llega con un sangrado, como decíamos, color rojo rutilante, la paciente está estable, no tiene contracciones, si el sangrado no es mucho, entonces le podemos pedir una ecografía, y la ecografía nos va a permitir saber dónde está localizada la placenta exactamente. Pero la ecografía que es de excelencia, la que hay que solicitar, es la ecografía transvaginal, ¿no? Esa es la ecografía que debemos pedir a estas pacientes en las cuales sospechamos que tengan una placenta previa. Como pueden ver en la imagen, ya, entonces todo esto que está con color verde es la placenta, el cervix es esta parte que ven aquí, y esta es la presentación, ¿no? En esto sería una placenta previa oclusiva total, ¿no? ¿Cuáles son las complicaciones que se pueden presentar en estas pacientes que presentan placenta previa? Ya, como dijimos, la hemorragia. La hemorragia puede ser de leve y aumentar también a ser más intensa, ya. Como el doctor en la ponencia anterior decía, por ejemplo, la prematurez, las placentas previas
no van a llegar en su totalidad a una edad gestacional a término. Entonces se diagnostica una placenta previa, se realiza la maduración y se interrumpe la gestación, más o menos 35, 36 semanas, ¿no? Ya si es que la paciente no presentaría síntomas, se puede esperar a que la paciente llegue a la madurez del producto, ¿no? Pero si es que presenta sangrados y no se puede controlar los mismos, entonces hay que operar. Y en este caso se saca productos prematuros. Igual, al estar la placenta no bien insertada, porque hay un lugar que no va a estar insertado en el útero, entonces se puede presentar una anemia fetal, se puede presentar un RSIU y también puede aparecer sufrimiento fetal si la hemorragia es mayor y también puede llevar a una mortalidad fetal del 25 al 40%. El tratamiento. Si es una hemorragia grave, la paciente llega sangrando, entonces hay que interrumpir la gestación independientemente, como decíamos anteriormente, de la edad gestacional. Si es de 35 semanas, si es de 34 semanas, si la paciente está sangrando profusamente, entonces hay que interrumpir. Y la vía para interrumpir es cesárea. Ahora, si la paciente llega con una hemorragia leve, entonces sí podemos tener una conducta más expectante. Podemos internar a la paciente, indicar un reposo que es relativo, que no es muy absoluto, ya, porque la paciente se va a mover, absoluto sería que tendría que estar completamente quieta, ya, un control de la hemorragia para ver si esta no aumenta. Si no aumenta, entonces podemos seguir observándola. Si la hemorragia aumenta, tenemos que interrumpir. Evaluar la vitalidad fetal, realizar lo que ya decía el doctor igual anteriormente, la maduración fetal con los corticoides, y después de haber realizado la maduración pulmonar y la paciente presenta el sangrado, aunque sea leve, ya podemos tener la opción de interrumpir, ¿no? el embarazo, y como dijimos, tiene que ser por vía alta, ¿no? Por vía abdominal o cesárea. Ahora, ¿qué es la basa previa? La basa previa es otro que compone lo que es las hemorragias de la segunda mitad, ¿ya? Y es una inserción velamentosa del cordón umbilical, perdón, es una inserción velamentosa de lo que son los vasos umbilicales sin estar protegidos con el cordón umbilical, ¿ya? Es decir, que estos van a recorrer a través de las membranas, van a estar entre las membranas y no van a tener lo que es la gelatina de Warson, no van a estar protegidos. Y se van a presentar, van a estar presentes en lo que es la presentación del producto, ¿ya? Y el orificio cervical interno. Estas se pueden romper de manera espontánea, ya sea una ruptura espontánea de membranas o artificialmente, ¿no? Al realizar el tacto, por ejemplo, si no se tiene el cuidado adecuado, se rompen y es catastrófico para el producto, ¿no? Como pueden ver en la imagen, ya se ve el cordón umbilical que recorre y hay una parte donde solamente están los vasos umbilicales, ya no está con la gelatina de Warson que decíamos, ya, y llega a la placenta, ¿no? Y se encuentran entre lo que es la presentación del producto y el orificio cervical interno, ya. Si no se tiene el adecuado cuidado al realizar el tacto vaginal en una paciente que llega, digamos, al servicio o que llega a su centro de salud, con 5 dilatación, ustedes realizan el tacto vaginal y sienten latido que hay entre la presentación y sus dedos, ¿ya? Entonces es muy sospechoso de que estemos con una basa previa, ¿no? Entonces en esas pacientes lo mejor es referir a un centro de mayor complejidad, y si están en un centro de mayor complejidad hay que realizar cesárea, ¿no? Si se rompe ya los vasos a este nivel, ya al realizar el tacto, entonces el producto se ovita prácticamente en minutos y tiene una muy alta tasa de óbito fetal este cuadro, ¿no? Pues como decíamos, el diagnóstico es a través del tacto vaginal, ya se sienten los latidos en las membranas ovulares que están entre la presentación y lo que es el orificio cervical interno, y estas son sincrónicas con el feto porque son del feto, ¿no? Ya, y ante la ruptura la hemorragia es de color rojo, ¿no? Rutilante, y la muerte fetal es mayor al 60%, como decíamos. La conducta es cesárea, no se puede intentar por ninguna manera el parto vaginal. Ahora la rotura uterina. La rotura uterina, gracias a Dios, es
con una incidencia muy baja, del 0.5%. ¿Y qué es la ruptura uterina? Entonces, como su propio nombre lo dice, es una ruptura que puede ser total o parcial del útero que involucra al miometrio, ¿no? Como pueden ver en esta imagen, es un útero que está relajado, vienen las contracciones, cuando las contracciones son intensas, se va a producir la ruptura del útero y se tiene que romper con la presencia, se va a romper a través de la presencia de alguna cicatriz en el útero. Puede ser una cicatriz por una cesárea, puede ser una cicatriz por una miomectomía, por ejemplo, ¿ya? Ahora hablamos de total y de parcial. Total quiere decir que el producto va a atravesar todo lo que es el útero, ¿ya? Y va a salir a cavidad abdominal. Y una parcial es donde va a existir el peritoneo visceral que va a estar ahí, evitando que el producto atraviese y llegue a la cavidad abdominal. Cuando se tenga la oportunidad de entrar a cesáreas, van a poder ver que se entran a cesáreas con 2 cesáreas previas a veces, o una cesárea previa a veces, y se ve una solución translúcida, muy delgada, ¿no? Y esa es, ya prácticamente es una ruptura uterina parcial, que muchas veces no se diagnostica hasta el momento quirúrgico. El diagnóstico es igual, clínico, va a haber un adelgazamiento del segmento inferior uterino, va a haber en forma de reloj de arena. La paciente va a estar con mucho dolor, va a estar con un dolor intenso igual, ya, va a haber una hiperdinamia. A veces esta hiperdinamia, por ejemplo, se conduce a las pacientes con una cesárea previa y a veces no se tiene el control de lo que es la conducción con oxitocina y se puede llevar a aumento de la dinámica y podemos producirlo de manera iatrogénica, ¿no? Por eso hay que tener cuidado cuando conducimos pacientes con una cesárea previa. Se va a producir una bradicardia fetal y después una muerte fetal porque el producto no va a estar en el lugar donde debe estar, va a estar en la región abdominal y no va a tener la misma calidad de estancia que en el útero, ¿no? La metrorragia que se va a presentar en este caso va a ser oscura, no va a ser muy abundante porque va a salir más hacia abdomen, pero se va a ver una hemorragia que es oscura, ¿ya? Y después de que se produce la ruptura de lo que la paciente estaba con un dolor muy intenso, la paciente se siente en calma. Entonces son pacientes que ustedes tienen que tener en cuenta antecedentes de haber tenido alguna cirugía, tenga una cicatriz uterina, eso igual se lo hace en el momento de la historia clínica, ¿ya? De recopilar estos datos, y la paciente al trabajo de parto esté álgida, muy adolorida, ¿ya? Y de repente ella se tranquiliza y dice, doctor, no siento, no me duele, ¿no? Ustedes van, realizan la palpación y se puede sentir las partes fetales a través del abdomen de la madre. ¿Cuál es el tratamiento? Primero, corregir el estado de shock, ¿no? Porque va a haber, como hemos dicho, va a ser una ruptura brusca del útero, va a haber mucho sangrado que va a ser hacia región abdominal más que todo. Y hay que corregir el estado de shock. Ya hay que hacer la laparotomía porque ya, si el producto ya salió si fue una ruptura completa, entonces ya salió a abdomen, entonces es una laparotomía con extracción del producto, ¿no? Y si es una rotura parcial, entonces ya terminamos, ¿no? Y hacemos una cesárea, terminando de cortar lo que es el peritoneo, y ahí realizamos la cesárea. Ahora, si se puede solucionar y se puede suturar adecuadamente la lesión que se produce en el útero, se la realiza, ¿no? Pero a veces dice la literatura de que si se produce la ruptura y es con muchos ángulos, no se puede reparar lo que es el útero, entonces se debe realizar una histerectomía, ¿no? Y además porque si es mucha la lesión y tiene muchas cicatrices, ya, entonces dejarla para una próxima gestación no va a tener sentido, porque la próxima gestación va a ser muy complicada para la madre, va a ser de mucho riesgo para ella y también para el producto, y la ruptura uterina se puede dar mucho más antes, ¿no? Entonces, en ese caso hay que optar por una histerectomía. Y bueno, ¿para qué lo intentas si sabes que no eres bueno? Pues porque si dejo de intentarlo, jamás seré bueno. Eso es un dicho que me gustó. Y eso sería todo. ¿Preguntas? ¿Ninguna? Genial. Bueno, doctor, gracias por brindarnos su tiempo y
facilitarnos este tema. Y preguntas que tengan, chicos, déjanos en el chat o activen sus micrófonos, por favor. ¿Preguntas? ¿Ninguna? Entonces, lo importante es la clínica, jóvenes, señoritas. Saber la clínica de estos casos para poder actuar de manera adecuada, ¿no? Sean ustedes o no ginecólogos, van a ser médicos generales. Y si llega una paciente con estas características, entonces una pronta derivación, por ejemplo, en centro de mayor complejidad, va a ser de mucha ayuda para la madre y para el producto que se puede. Bueno, creo que no hay preguntas. Entonces, muchísimas gracias por su tiempo. Espero que les vaya muy bien y que tengan una linda noche. Bueno, chicos, el link de asistencia se va a pasar en este momento tanto por el chat de Zoom como por el grupo de WhatsApp. Solo van a tener 30 minutos para ser llenado correspondiente. Y nos vemos el día de mañana. Está bueno, 30 minutos. Iba a decir que estaba haciendo muy rápido, pero